En Largo Aliento nos propusimos revisar y cuestionar a todos los poderes establecidos del país. Hoy toca revisar y cuestionar al poder religioso. ¿Qué tan grande es? ¿Cómo ejerce su poder? ¿Cómo abusa de su poder? De eso hablamos con Bernardo Barranco, sociólogo en religiones. Bienvenidos a Largo Aliento. Bernardo Barranco, de nuevo nos encontramos para hablar de las religiones. Y te pregunto, ¿qué tan grande es el poder de las religiones en México? Bueno, gracias, Sabina, por esta nueva oportunidad de conversar sobre estos temas. Mira, el tema es los orígenes de las religiones. Gran parte de las religiones, yo diría casi todas, incluyendo las abrámicas, surgen de una teocracia, es decir, en su ser, en su esencia, está el tema del poder, porque ellas eran el poder. Es la manera de organizarse con el poder religioso arriba. Claro, porque las antiguas sociedades no se podían organizar como las conocemos ahora. Por un lado lo político y por otro lado lo religioso, como está estagmentado. Incluso nuestras religiones prehispánicas tienen esta misma característica. Entonces, cuando hablamos de poder en las religiones, en las iglesias, estamos hablando de una parte esencial de su naturaleza, de su esencia, que en Occidente, sobre todo el cristianismo, logró como separar estas dos dimensiones, ¿no? A través de lo que podemos llamar hoy laicidad y culturalmente secularización. En otras sociedades, incluso en la actualidad, siguen vigentes. El mundo islámico, el mundo judío, el mundo budista, ¿no? Muchas religiones en China. Ya ves, en Israel están teniendo una revolución civil, por lo pronto sin balazos, pero se teme que va a llegar a los balazos porque están tratando de colocar en el lugar laico al poder religioso. Entonces, los laicos. Entonces, y el poder religioso nos está dejando. ¿Qué significa esta dimensión teocrática? Sí. Significa que toda la política pública está en función de los preceptos religiosos, de la deidad, ¿no? Entonces, es como si Dios dijera lo que es bueno, lo que es malo, lo que es permitido, lo que es prohibido, y orienta la conducción del ser humano. Hasta hace poco en México teníamos una religión única. Claro, en la colonia había una imbricación entre el poder, es decir, incluso el poder civil dictaba quiénes eran los obispos, quiénes no, había toda una serie de estructuras que... Había una policía religiosa. Había policía religiosa. La Santa Inquisición. Entonces, cuando hablamos de este tema en México, estamos hablando que no es un tema tan lejano. Todavía en el siglo XIX, están planteadas estos vínculos, ¿no? Los cabildos, por ejemplo, donde participaba la gente, el pueblo, y participaba del poder de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de este tema, tenemos que tener como cuidado en el enfoque, sí, ¿no? Porque podemos decir, no, con mi perspectiva laica secular es una aberración, ¿no? Pero históricamente es lo que ha sido. Es más, estamos en un momento excepcionalmente de separación entre lo político y lo religioso. Pero nada te garantiza que alguna crisis cultural o civilizatoria te pueda regresar a estadios anteriores. Sí. Prueba de ello es el Islam. Sí, bueno, la derecha en México ha dejado de hablar de religión, o como solía hablar el sexenio pasado, que era, hablaba de la religión sin usar términos religiosos, pero quería prohibir el aborto, quería prohibir los matrimonios gays, hablaba de la familia, que es la familia que dictamina la religión católica. Ya perdió esa agenda. Te lo digo porque acá, conversando con Santiago Krill o con Xóchitl Gálvez, que son los
candidatos más encumbrados de la oposición, uno para la presidencia y Xóchitl para la Ciudad de México, cuando les tocaba el tema religioso decían, no, eso ya no, pero ¿cómo? Ya no, decían, la palabra ya no. Y después explicaban que ellos no pertenecen a ese tipo de PAN. O sea, que hay dos tipos de PAN y que el PAN religioso ha sido rebasado. ¿Te la crees? No. A ver, ¿por qué? No me la creo en el sentido de que hoy estamos frente a una especie de resurrección de la ultraderecha. ¿En México también? En México también. Es decir, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos. Estamos viviendo como en un péndulo político-religioso muy extremista. Y no olvidemos que hace unos meses acá en México, me parece que fue en noviembre o diciembre, hubo una cumbre de la ultraderecha en México, ¿no? Y hay personajes que estuvieron ahí, mexicanos, en donde, para rematar la idea, hay una especie de yunque subterráneo en la cultura política mexicana que está ahí. Y sí, ahí está el relato, pero por lo pronto se desdijeron. Después dijeron, no firmamos nada, nos confundimos, fuimos a comer panqué con chocolate. O sea, no se atrevieron a sacar. Eso fue un poquito antes cuando vino Vox a México con los senadores. Eso es posterior. Te estoy hablando de noviembre, diciembre. O sea, ahí está la tentación y está incubándose y están surgiendo las figuras. Verástegui cuestionó ahí al PAN diciendo que era un partido vergonzante. Sí, sí es. Eso sí. Que no tiene... Gracias a Dios. Es un partidito, le dijo, vergonzante. Tiene que asumirse como un verdadero partido cristiano. De los valores de valores cristianos, y por lo tanto entonces tiene que dejarse de estos coqueteos liberales. Esto lo dijo en una conferencia Verástegui. Lo puedo entender porque les está faltando otra narrativa. Sí. Entonces, dar 3 pasos hacia atrás, girarse en redondo y recurrir a la narrativa de la derecha es una solución. Claro, y ahí Verástegui decía, vea, PAN, lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un giro en la derecha. Trump, Bolsonaro, Italia, Meloni, Hungría, ¿no? Etcétera. Es decir, hay un viraje. Putin. Putin nos resultó católico ortodoxo, ¿no? Oye, apoyado por el patriarca Ciril. ¿Y te crees que es sincero? Por poner el caso de Putin y que lo podemos preguntarnos sobre Bolsonaro, ¿o es un recurso narrativo? No, yo creo que Bolsonaro aspira a regresar a esa era imperial de Rusia, ¿no? Y por lo tanto... Putin, sí. ¿Quién dije? ¿Bolsonaro? No. Creo que dijiste Bolsonaro. No. O se me mezcló. Vladimir Putin. Sí. Él aspira a regresar a esa Rusia imperial y que en donde el poder religioso y el poder político estaban imbricados. Ahora, Bernardo, te pregunto, en el día a día del México de hoy, ¿qué abusos comete las distintas religiones? Por ejemplo, uno escucha en la cotidianidad muchos casos de viudas que le ceden todo su dinero a la iglesia, o moribundos que en su lecho de muerte ceden todas sus propiedades a la iglesia y quedan desheredados. Hablemos de esto de las herencias. Es una fuente de riqueza fenomenal para la Iglesia Católica. Históricamente lo ha sido así, ¿no? Desde la época virreinal, ¿no? Ya sea grandes condes o familias, ¿no? Y va en relación proporcional a la vida pecaminosa que han llevado los que heredan, en una manera como de salvaguardarse dentro de el universo de salvación. Pues, te cuento una pequeña anécdota. Cuando mi padre murió, dejó una casa. Bueno, se la rentamos mis hermanos y yo a una secta de la religión judía, los muy ortodoxos, los que llevan los caireles, las barbas. Y en cierto momento el rabino me vino a visitar. Él venía a pagarme la renta. Me tocaba a mí recibir la renta. Y de plano me dijo
que soñó con mi padre y que mi padre le había ordenado que me dijera a mí que me ordenaba cederles la casa. No me digas. Yo tuve ese mismo sueño. Era una casa preciosa. Y hasta me dijo las letras de oro con el nombre de mi padre en hebreo. Y me lo seguía describiendo y yo pensaba en mi padre comunista. Que no sabía ni de quién estaba hablando. Hijo de un escriba de Biblias, pero que había roto sobre todo con la religión ortodoxa a los 19 años. O sea, es una práctica muy común de todas las iglesias, de todas las viudas, los ancianos, los enfermos. Y es cuantioso, ¿no? Y es muy cuantioso. Veamos, por ejemplo, cómo empezó a hacer su fortuna Marcial Maciel. Fue a través de esto, ¿no? A través de comodatos, de apoyos, de moribundos, y así poco a poco fue hasta tener un imperio económico de miles de millones de dólares. Entonces, sí, es una práctica común. Incluso los curas de rancho, de pueblo, de barrios. O sea, no estamos hablando de las grandes fortunas o los grandes... Estamos hablando de cosas más sencillas. Es una práctica común, claro. Es el intercambio de cómo ganarse el cielo, la salvación, ¿no? Entonces... Otro que de esas que yo he visto en sociología involuntaria, ¿no? De esas que ves y dices, mira lo que estoy viendo. En el sureste del país, las iglesias protestantes organizan en una especie de comunas, colectividades económicas a ciertos pueblos y hacen negocios. O sea, con el know-how americano llegan y fundan. Por ejemplo, esta pirámide la vamos a acercar, vamos a cobrar entrada, vamos a cobrar por los refrescos, y detrás está una iglesia protestante. Claro, es una práctica común. Es más, si, digamos, forzamos un poco el análisis, podemos decir que todas estas canojías fueron objeto de críticas de Lutero, y ahí fue el origen de la Reforma protestante. Sí. Es decir, este afán excesivo por parte del papado y de la Iglesia Católica de involucrarse demasiado con los dineros, las herencias o estos salvoconductos que se daban a príncipes, a reyes, a militares, etcétera, para poder ganarse el cielo. Y entonces Lutero dijo, es que se está perdiendo el sentido profundo de la religión y de la fe, y es como, entre otras, lanza su reforma protestante, que fue un desgaje muy grande. Pero esta práctica, incluso después las iglesias protestantes la siguen ejerciendo. Lo siguen ejerciendo. Entonces, bueno, otra es... En Israel, nada más, otra anécdota. Sí. En Israel hay todo un circuito turístico alrededor de los sitios donde será el fin del mundo. Entonces, a mí me causa mucha risa de que la gente paga por ir a ver dónde se va a acabar el mundo, allí cerca de Jerusalén, y que además los judíos están felices de este turismo que implica la extinción de todos nosotros. Claro. Y se emocionan mucho. No. Acá va a bajar Cristo y todos los seres humanos van a caer muertos, y te cuentan esta película del porvenir. ¿Qué otros negocios tiene las iglesias? Bueno, está el tema de los diezmos, que es una fuente muy importante de ingresos, ya no tanto en la Iglesia Católica, pero sí en las otras iglesias. ¿Qué es dar la 10ª parte de tu entrada eso económica? Antiguamente en la Edad Media sí era, y sobre todo era una práctica que no solamente era de la Iglesia Católica, sino de los señores feudales. Era una parte, digamos, que se cobraba al campesinado por pertenecer a un reino, por tener una identidad, por tener la protección. Y esta práctica la siguió la Iglesia, un diezmo que después se hizo voluntario, ¿no? Pero antiguamente. Pero no es tanto ahora la Iglesia Católica de este cobro, sino de las iglesias evangélicas. Entonces, la iglesia evangélica, hay algunas, La Luz del Mundo u otras, que son muy ricas y que ayudan efectivamente a sus feligreses a educación, a salud, a trabajo, etcétera, pero en contrapartida reciben una parte del salario. Y son iglesias multimillonarias. El Opus Dei tenía estas escuelas de servidumbre,
No estoy usando ninguna metáfora. Sí, son con mujeres, las enseñaban a ser amas de llaves. Sí, sí. Ahí lo que tiene el Opus Dei es un sistema muy complejo de lo que son los supernumerarios y numerarios, en donde son personas que son célibes y hay un culto al trabajo y están en grandes empresas y tal, y gran parte de los ingresos van a la obra. ¿De veras? Entonces, sí, es una obra. O sea, son gente célibe que pertenece a la iglesia, que trabaja afuera y lo que gana se lo da son la puestos obra. altísimos, son puestos de alta dirección, ¿Y dónde, de empresas inmensas. ¿Dónde duermen estas? Tienen casas donde ellos están, sobre todo los supernumerarios, donde viven en comunidad, donde emplean a estas personas que tú dices que tienen escuela para atención, entre otras, ¿no? Y que tienen una vida, podríamos decir, híbrida entre el religioso, el monje, y el alto ejecutivo. Fíjate nada más en la modernidad estas dos dimensiones que conviven de manera, al parecer, pues con muchos dividendos, ¿no? Sí, aparentemente sí. Después están las escuelas. Luego están, bueno, son negocios inmobiliarios que tienen muchos, escuelas, que son también muy importantes, e inversiones. Los grandes escándalos en el Vaticano, entre otros, es porque el Vaticano en los años 90, 80, se descubre que tenía negocios altamente lucrativos en empresas militares, en la construcción de armas, o en algunas empresas en la cuestión de preservativos, que hacían preservativos. Y otra, en Alemania, se descubre que en empresas que hacían pornografía, que tenían editoriales de pornografía. Y ahí es donde ves que sectores de la iglesia no se van tanto por el fin o la responsabilidad social de la empresa, sino por el lucro. Ahí es donde está. Bueno, ¿cuáles son las más rendidoras? Y lo podemos documentar, no te estoy mintiendo. Eso lo que estás contando es fabuloso. Digo, el Vaticano en sí mismo es un monumento a la riqueza. Pues tiene más de 80,000 inmuebles en toda Italia y tiene la parte histórica de Roma, del centro, es prácticamente de la iglesia. Bernardo, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de los abusos de las iglesias. ¿Podría haber una papa mujer? Ya ves bueno, el Dalai Lama ya dijo que puede haber su sucesora, ya lo dijo, va a ser mujer. La mujer en el mundo más occidental tiene ya posiciones estratégicas. Y este decalaje o esta asincronía en el mundo religioso está a años luz, no se da. Y más bien lo que ha hecho en el caso de la Iglesia Católica, le ha dado a las mujeres a tole con el dedo. Bernardo, las escuelas. Las escuelas son un lugar de adoctrinamiento para bien y para mal. En México son muy importantes las escuelas religiosas. La Anáhuac ¿Quién maneja la Anáhuac? Los legionarios de Cristo. Y crean a partir de allí redes hacia todo el país. Claro, la Salle, los lasallistas, la Ibero, los jesuitas, y podemos tener una larga lista en provincia de otras universidades. Pero describe los legionarios de Cristo. Una amiga me contaba que fue a la Anáhuac y que rápidamente estaba rodeada de gente de los legionarios, la empezaron a invitar, finalmente entró por convencimiento a los legionarios de Cristo porque dijo es la red más extensa de influencias a la que puedo aspirar. Sí, mira, para dimensionar el problema, o no el problema, la cuestión es el 10%, un poco más del 10% de la educación en México está en manos privadas y de los cuales el 80% de ese 10% está en manos de la Iglesia Católica y algunas otras iglesias. Las escuelas que van desde kinder, primaria hasta universidad son espacios de reclutamiento. Esa era la palabra. No solamente es un negocio, ¿no?
pues reciben toda la cuestión, sino es el lugar de... En el caso de los legionarios, es un método en el cual ellos detectan a través de los niños la potencialidad, la fuerza, la riqueza, el posicionamiento de la familia y de los padres. Y entonces ellos se van haciendo parte poco a poco de la familia. Y empieza, pues vamos a tomar un cafecito, un té y una comida y te invito acá y va, hasta que se van volviendo parte de la familia. Claro. Y entonces, claro, cuando hay negocios o cuando hay la opinión del cura, dado el peso que va adquiriendo en la familia, es determinante. Entonces, ahí mismo, los mismos, es una red compleja, ¿no? Cuando vimos el tema de pederastia y el tema de las escuelas y los legionarios, veíamos cómo estas escuelas legionarias lo que ofrecen no es tanto la calidad de la educación. Digo, la Anáhuac no está rankeada como de las mejores de México. Es la ¿no? red. Es la red social. Es la red social. Y también la gente que no viene de familias ricas, allí encuentra la manera de ascender socialmente. Así, a través de los legionarios. Entonces, se vuelve su familia. Se vuelve más legionaria que los legionarios mismos, porque es una forma, digamos, de trepar socialmente. ¿Y es secreta esta pertenencia? Es el método de procuración de fondos de los legionarios, que lo decía Marcial Maciel, ¿no? Hacerse, acercarse, agradecer, estar presente. Y no solamente es con familias, es con empresas. TV Azteca tiene legionarios que forman parte, tú lo has de recordar, el padre, uno medio gordo, Cirilo, no sé cómo se llama ese padre, que forma parte incluso del cuerpo corporativo, de los directivos de la empresa. Entonces, y está la Ibero. La Ibero es otro modelo. Son jesuitas. Son jesuitas, es otro modelo. Muy distinto. La Ibero fue creciendo de a poco. ¿Sabes dónde tomé mis primeros cursos de marxismo? En la Ibero. Un marxismo bautizado tomaste entonces. No, se llamaba conciencia social. Sí. Nos lo daba el maestro, el padre Ortolani. O sea, teníamos sacerdotes internacionales que nos daban marxismo. Hay rumores que Marcos viene de la Ibero, o que varios de sus más cercanos comandantes eran de la Ibero, y se hablaba mucho en el tiempo en que yo estuve en la Ibero, yo soy de la edad de Marcos, de que había gente que desaparecía y que se iba con los jesuitas al monte. Era un momento de los jesuitas que en toda Latinoamérica pretendieron hacer la revolución armada. Sí. Pues estás hablando de un tema central en la vida del catolicismo, que es la teología de la liberación. Exacto. Todos esos jesuitas formaron parte de la teología de la liberación. ¿Y qué es la teología de la liberación? Es también una teología del poder. ¿Por qué? Porque es empoderar a los excluidos, a los miserables, claro, a las clases olvidadas, ¿no? A través de la organización, a través de un pensamiento, a través de una ideología y de una teología, a poder defender sus derechos y enfrentar al gran poder que estaba el poder del Estado, que estaba en pecado institucional. Oye, sí, ¿no? O yo ya estoy adoctrinada de ese lado, pero yo creo que les asiste, me entusiasmé y me acordé de la famosa fotografía del Papa regañando a Cardenal. O sea, Cardenal, el gran poeta nicaragüense de la revolución nicaragüense, el momento utópico de la revolución, y el Papa Wojtyła, polaco, lo regaña. Sí. Y Cardenal se hinca y le dice, no, aunque te hinques, no debe la Iglesia Católica estar del lado de los comunistas. Digo, bueno, mi interpretación... Esa es una interpretación muy válida por la ideología que tenía Karol Wojtyła, que no entendía lo que estaba pasando acá. El derecho canónico lo prohíbe. El derecho canónico prohíbe que los curas sean candidatos o ejerzan un puesto de poder público. Pero sí les permite influir en la política.
No, por supuesto. Bueno, Wojtyła hizo la revolución en Polonia, ¿no? La política del bien común, una política amplia, no partidaria. Sí. Pero en el caso, vamos a regresar a Nicaragua, porque es muy interesante. Sí. En esa fila, cuando llega el Papa, que me parece que es en 1981, ahí en el aeropuerto de Managua, no solamente estaba Cardenal Formadito con todos los demás, sino había otros 3 curas que también eran ministros. Estaba Fernando Cardenal, su hermano, de Escoto, que era el secretario de Relaciones Exteriores, y otro que no recuerdo más. Porque fue una revolución cristiana. Sí. ¿No? Los jóvenes que participaron fueron formados por los jesuitas y por otros grupos, y realmente toda esta parte utópica inicial venía porque era una revolución con un toque cristiano que además entusiasmó al resto de América Latina, menos a Estados Unidos, al contrario, creó las famosas contras. Y Wojtyła, que no entendió nada, lo equiparó a los comunistas. Sí. Bueno, queda los resabios de esa revolución no triunfante en toda Latinoamérica. Por ejemplo, acá hemos platicado en largo aliento con Boff, con Leonardo Boff, que adorable, sabio hombre, y ecologista, íntimo amigo del Papa Francisco. Qué lujo tuviste, qué lujo. Sí, es para acordarse el resto de la vida. Y Boff decía, uno de los fundadores de la teología de la liberación y con gran influencia ahora en el Papa Francisco. Claro. Después de muchas vueltas... No, lo sacaron de la iglesia, lo redujeron, lo desterraron. Sí, no, Wojtyła es el claro ejemplo del poder en la iglesia. Wojtyła llega en un momento de crisis con la muerte de Juan Pablo I, Juan Pablo, y él viene de fuera, no estaba tanto en la grilla interna de los italianos, de los líos financieros que había, de ciertas contaminaciones de grupos masónicos al interior de la iglesia, y él viene de afuera con la obsesión de construir una Europa oriental en aquel entonces, en una Europa libre, ¿no? Y él, sobre todo, él trabaja mucho o apoya a los grupos sindicales, a la sociedad civil, ¿no? Entonces, Solidarność entra con mucha fuerza y con Wałęsa, y es un momento muy épico. Y al mismo tiempo desarrolla un tipo de catolicismo triunfante, ¿no? Mediático, ¿no? Que llenaba plazas, además de un tipo carismático, viajar impresionante, por todo el mundo. Y llenaba las plazas y tenía el mismo método, llegaba, bajaba, besaba el piso, hablaba sobre las cualidades religiosas y las comparaba con su Polonia natal, y después exaltaba a la gente. Era un catolicismo de masas. Oye, pero al mismo tiempo un catolicismo de espectáculo que no llevó a la ortodoxia a la gente. Yo recuerdo haber estado en Polonia cuando estuvo Wojtyła y le preguntaba yo a las mujeres, mis padres son polacos, entonces les preguntaba yo a las mujeres, entonces se acabó la anticoncepción, ¿no? Y se acabaron los condones. Me decían, no, hay que darle por su lado, es un hombre mayor, él cree esas cosas. O sea, y no entró la anticoncepción en muchos lugares a pesar de que la gente adoraba a Wojtyła. Sin detenernos allí, quiero saltar a Francisco, antes de que se nos acabe el tiempo. Este Papa tiene orígenes mezclados. Por un lado, es anti-izquierda, después se volvió más de izquierda. Cuando uno lo lee, siente uno una vaga intención de izquierda que no llega a formalizarse en los hechos prácticos. ¿Cómo ha cambiado a la Iglesia? Francisco es un papa latinoamericano, trae un catolicismo latinoamericano. Raya un poquito en la teología de la liberación, que para él es la teología del pueblo, una teología de corte populista, ¿no? El pueblo y para el pueblo. Y por otra parte es ortodoxo como buen jesuita, ¿no? Es un hombre ortodoxo. Encuentra a la iglesia hecho un desastre total. Un papa Benedicto XVI agotado, enfermo, con depresión, ya no podía más. Sí. Una iglesia absolutamente dividida, había grupos, los lobos contra los cuervos, lobbies gay, en fin, un desastre. Oye, y perseguida por los pecados de pederastia. Y ya con escándalos de pederastia, en fin, una iglesia que estaba realmente al borde del colapso.
Y entonces el cónclave dice, hace un mandato, dice, hay que poner orden acá. Y el orden está en la cabeza de la iglesia, en la punta, ¿no? Voitila muy volcado hacia afuera, pero descuida adentro. Sí. Y Benedicto XVI ya no podía, más bien Benedicto XVI es un enfoque muy europeísta, no era un papa universal. Y Francisco llega con la consigna de poner orden en la curia, en la cabeza, en la pirámide de la iglesia. Y aporta lo que es suyo y lo que es nuevo. ¿Cuáles son los aspectos nuevos que él aporta? La ecología, por ejemplo, ¿no? La madre tierra es un aspecto muy importante. Aporta elementos en la que dice, cuestionemos el enfoque moralista de la iglesia. Se la pasa condenando el aborto, a los homosexuales, etc. Y dice, no, recuperemos la dimensión social como buen latinoamericano, sí, sí, sí. ¿no? En la opción por los pobres, los excluidos, los ancianos, los niños, etc. Y después tiene también un enfoque muy interesante de una iglesia más echada para adelante que hacia adentro. Benedicto XVI estaba resignando a ser la iglesia el pequeño resto perfecto de católicos lúcidos, etc., pero un grupito así, sí, sectario. Y Francisco recupera esta noción de iglesia pueblo de Dios, de una iglesia echada para adelante. Entonces, el Papa tiene en este momento tres grandes retos que ha influido el poder, es decir, ha reestructurado la curia, una curia más hacia lo pastoral, lo cual tiene muchas resistencias. Está en este momento el concepto de recuperar la vieja noción del cristianismo, ir a las primeras comunidades cristianas. Claro. Entonces está haciendo un sínodo sobre la sinodalidad. Sinodalidad significa camino conjunto. Las primeras comunidades eran sinodales. Entonces está haciendo, nadie le está haciendo caso, por supuesto, pero él está con un esfuerzo muy grande de hacer las cosas. Y el otro gran tema que tiene, que recordemos, ya que estamos hablando del tema del poder, es jesuita. Y los jesuitas aman el poder, saben gestionar el poder. A ver, y el razonamiento jesuítico, que eso lo aprendíamos en la Ibero, nunca te puedes confiar de lo que diga un jesuita, ¿no? Porque hay como tres vueltas de por qué lo dice. Ajá. O sea, son muy estratégicos, claro, de pongámoslo por el lado bueno. Yo yéndome hacia Francisco, Francisco ama el poder, lo sabe conducir, lo sabe gestionar. Y el último gran reto, porque es un hombre ya muy grande, 87 años creo que tiene, es el tema del próximo pontificado, del próximo cónclave. Entonces, como buen jesuita, como buen amante del poder, él va a procurar no dejar que la derecha, que ha estado en contra de la muerte, se posicione en el Vaticano y haya una cierta continuidad. Ahora, es una izquierda la de Francisco. Yo lo he leído con cuidado sus, ¿cómo se llaman sus? Encíclicas, documentos. Sí. Entonces, veo que critica lo que hay, pero no propone. Por ejemplo, en la que habla de la organización social, detesta el libre mercado por lo que lo detestamos el 95% de los habitantes del mundo, porque crea injusticia social, pero nunca propone algo. En la encíclica sobre la ecología, lo mismo, o sea, critica los usos abusivos a la madre tierra, pero no aparece un gato. Sí, pero te lo había dicho el otro día. No, ni un gato ni un perico. No existe la naturaleza en su propuesta. Pero es que en la crítica está como la sugerencia, claro, del camino. Claro. Por ejemplo, te refieres a Fratelli Tutti, sí, ¿no? En donde dice, Fratelli Tutti, el hombre moderno ama el poder del dinero. Sí. La empresa, y se va durísimo contra el neoliberalismo toda y tal. Y entonces lo que dice él es, aquel que ama el dinero hace idolatría, no es ni cristiano, ni budista, ni nada. Por lo tanto, entonces, tenemos que dimensionar lo que representa el poder del dinero y el poder de Dios. Entonces ahí hay una gran orientación.
Y la otra encíclica que habla sobre Laudato Si. Si. Oye, me impresiona tu cultura. Yo pensé que nada más era yo el que leía las encíclicas. Yo solo jugaba ping-pong. Bueno, entonces en Laudato Si, porque ni los curas a veces las encíclicas del Papa, en Laudato Si lo que plantea, su planteamiento es muy sencillo. Dice, la manera en cómo vivimos y consumimos el hombre moderno de una ciudad moderna, como podría ser Buenos Aires, Nueva York, Ottawa, etcétera, el nivel de consumo de desecho, consumo de energía y desecho, si aspiramos que toda la humanidad tenga ese nivel de vida o ese destino, no habría ni este ni otro planeta que pudiera aguantar. Por lo tanto, entonces, la crisis de medio ambiente es una crisis civilizatoria. Lo que tenemos que hacer no es solamente pensar en proteger la naturaleza, el río, el agua, sino es un cambio de civilización para poder convivir en este mundo. Yo lo encuentro es muy como, profundo. No, yo lo encuentro como un papa de transición, algo más. Creo que su diagnóstico es perfecto, es profundo, es sincero y creo que podría llegar un papa que ya tenga propuestas, y en ese sentido te pregunto, ¿podría haber una papa mujer? Ya ves, bueno, el Dalai Lama ya dijo que puede haber su sucesora, ya lo dijo, va a ser mujer. Incluso agregó algo que ojalá, el sentido del humor del Dalai Lama, después te quiero preguntar sobre el sentido del humor del Dalai Lama, agregó, y que sea guapa, y dices, no, ya lo jodió, no, porque eso se le fueron los grupos de Me Too con toda razón, o sea, imagínate, pero ya está hablando de que su sucesora puede ser mujer. Mira, déjame regresar un poquito a por qué a veces Francisco no te convence, porque las respuestas de Francisco son, podríamos decir, eclesiales, y ahí tú quedas fuera, o sea, claro. no solamente quedas fuera, sino te cuesta trabajo entender cómo la Iglesia va a entrar en estos temas, ¿no? Cómo entra en términos que hizo un sínodo sobre la Amazonía que fue criticadísimo, pero ahí él se la jugó contra las empresas y pugnó. Yendo al tema de la mujer, evidentemente que hay una especie de decalage, dirían los franceses, de una asincronía cultural entre, por un lado, a nivel civilizatorio de la civilización moderna, la mujer adquiere un peso mucho mayor en las empresas, imperfecciones, pero están ahí, en los medios de comunicación, en diferentes espacios. Para llegar aquí le tuve que pedir que me orientara a una soldado, que fue muy gentil en las Fuerzas Armadas. Es decir, la mujer en el mundo más occidental tiene ya posiciones estratégicas. Y este decalaje o esta asincronía en el mundo religioso está a años luz. No se da. Y más bien lo que ha hecho en el caso de la Iglesia Católica, le ha dado a las mujeres a tole con el dedo. Las queremos mucho, son mayorías en la vida de la Iglesia. Son la mayoría y ya no tienen curas, pero no llaman a las mujeres a tomar los puestos que han dejado vacantes los curas. Pero Cristo era varón, ¿no? Y entonces tenemos que ir en ministerios, ¿no? Sí, absolutamente. Tiene mucho que ver. Pero no va a pasar mucho tiempo. Es decir, el clero, no solamente no hay vocaciones, sino el clero está en una decadencia biológica. En Europa, el promedio de edad es de 83 años, de los curas. Bernardo, quiero que hablemos de la demografía de las religiones, que hablemos todavía su dificultad de vivir en democracia y bueno, y el daño que les ha causado la sexualidad, la tortuosa relación de las religiones con la sexualidad luego de un corte. Vale. La pederastia no tuvo solo efectos hacia adentro de la Iglesia, prácticamente económicamente destruyó la Iglesia.
Ha sido un golpe muy duro. Brutal, Ahí ¿no? sí, en Estados Unidos, la Iglesia Católica solamente en indemnizaciones ha gastado $2.500 millones. 2.500 millones. Y ha vendido muchos edificios. ¿Te acuerdas que hablamos de escuelas y no que tenía o edificios? Él tuvo que vender muchos y algunos de ellos los malbarató. Y había católicos que eran corredores de bienes raíces que se beneficiaron. No, toda una mafia hay ahí. Pero no solamente es la Iglesia Católica, sino también hay muchas. En el caso mexicano tenemos la Luz del Mundo. Bernardo, me voy a ir más picado acá. La foto el video del Dalai Lama chupándole la lengua a ese niño. Nada más dinos, esto es una No, fue al cosa. revés, ¿no? Fue el niño que debía chupar la lengua al Dalai Lama. ¿El niño quiso? No, Dalai Lama en el video le da un beso primero en la boca y después le habla y le dice que le chupe la lengua y le saca la lengua. Lo que te el sí, Dalai Lama. exacto. Que A ver, causó ¿es furor. sexual o no es sexual? Por supuesto que es sexual. ¿Por qué es sexual? A pesar de, muchos lo plantean como ya está viejito, tiene casi 90 años y no sé ¿Quién sabe si en qué. el Tibet, en alguna montaña, allí en una cima? No. Es la manera de decir buenos días, no sé. No, en todo caso, si fue una broma o si fue de muy mal gusto, que muestra esta especie de masculinidad sagrada. Es este varón sagrado que es capaz de darse todas las libertades que él quiera. Que el varón sagrado lo podemos generalizar a todas las religiones patriarcales. A todas las religiones patriarcales y a los políticos también. Y a los políticos A los también. políticos también. Y se repite hasta en pequeñas sectas, Nexium, ¿no? La terquedad idiota de este señor Kate Raniere de tener su harem de mujeres, pero ¿cómo creyó que le iba a funcionar en Estados Unidos con mujeres profesionistas, casadas, que esto no se iba a descubrir, que tenía un harem secreto? Tarde o temprano una se iba a hartar, iba una noche ver una película feminista y lo iba a echar de cabeza. Pero ¿por qué? ¿Por qué religión y hombre sagrado, poderoso, es una unión tan permanente? Pues los resabios de religiones patriarcales, ¿no? Si son Estaban organizadas sobre todo para eso, ¿no? Claro, se organizan para eso y hay toda una inducción que raya en el lavado de cerebro, ¿no? En introducir de manera violenta o de manera sutil o de manera seductora toda una serie de principios y de jerarquías. En tu libro, Pederastas Sí, Sagrados, sí. describes este descubrimiento que tuvimos de que la pederastía no era excepcional, sino que era una costumbre dentro de la religión católica, que se daba de... ¿Qué tanto se daba? Dirías, ¿tienes algún número para cifrarlo? Es muy difícil, pero está en todo el planeta. Todos los escándalos que ha habido, podemos encontrarlos de Chile, Brasil, Alemania, Italia, Australia, México, Estados Unidos, en todas partes. Y también lo que se descubrió es que la pederastia no tuvo solo efectos hacia adentro de la iglesia, prácticamente económicamente destruyó la iglesia. Ha sido un golpe muy duro. Brutal, ahí ¿no? sí, en Estados Unidos, la Iglesia Católica solamente en indemnizaciones ha gastado $2.500 millones. 2.500 millones. Y ha vendido muchos edificios. ¿Te acuerdas que hablamos de escuelas y no que tenía o edificios? Él tuvo que vender muchos y algunos de ellos los malbarató. Y había católicos que eran corredores de bienes raíces que se beneficiaron. Uno de ellos era un sobrino del secretario de Estado, Sodano, Angelo Sodano, que aprovechando las conexiones, él se dedicaba a vender a un bajo precio, su precio, los edificios, escuelas, colegios, etc. No, toda una mafia hay ahí. Pero no solamente es la Iglesia Católica, sino también hay muchas. En el caso mexicano tenemos la Luz del Mundo. Esto es tremendo. ¿Tú crees que se destruyó esta iglesia? No se destruye. ¿Por qué no se destruyó? ¿Por qué? Porque hay un proceso de posverdad. Es decir,
Es un ataque a la iglesia, ¿no? Ha habido un complot contra es un santo que está soportando una especie de penitencia, sigue siendo el líder, y entonces toda la iglesia, que son miles, cree esta verdad. Ellos dicen que están sobre los millones, 1,5 millones de feligreses solo en México. Solo en México, a nivel mundial dicen que son 5. ¿No? Pero, sobre todo en los territorios de mexiamericanos en Estados Unidos. Pero el último censo te dice que no son más de 300,000, ¿no? Sí. Perdón, es un poquito disparado el tema de la posverdad. ¿Y no crees que en el fondo hay de esta posverdad, hay también, es que el líder se merece todo? No hay finalmente... Que es un poco lo que le está pasando al Dalai Lama, ¿no? Ya está viejito, es muy bromista, tiene muy buen sentido del humor. Lo hizo quizá para provocarnos, ¿no? Es decir, la verdad es que también los contextos estructurales de las iglesias se prestan a esta cultura de patrimonio patriarcal y por lo tanto estos santos varones se convierten en objetos sagrados. Entonces, ahí hace falta pues, una verdadera revolución cultural a las interior de la iglesia. Y en las iglesias, la mujer juega un papel fundamental. Hay algunas iglesias donde las mujeres ya son curas, ya son obispas, etcétera, y las cosas están ahí cambiando. ¿Y cambian? Están cambiando, sí. Al principio decían, es que se dormían en mis homilías, no me tomaban atención. Pero después de varios años, las mujeres en estas iglesias protestantes históricas, la anglicana entre otras, ¿no? Están afirmándose. Aquí ya tenemos una obispa, ¿no? Anglicana, fuerte. Sí, ¿no? Sí, y entre los judíos, las rabinas, y tiene también que ver con el retiro de los hombres de la religión. Y su envejecimiento. Sí. Es decir, anteriormente, todavía en fines del siglo XIX y principios del XX, daba cierta alcurnia pertenecer al clero. Incluso muchos homosexuales, para, digamos, quitarse la presión de que tenían que casarse, tener hijos, etcétera, entraban porque era la oportunidad de justificar su celibato. No, pero además es una vida perfecta para un hombre homosexual. Claro. O sea, pues tiene allí una sociedad de puros hombres, las mujeres solo entran a hacer la limpieza. Así es. Pues tienen mucho de dónde escoger, pueden hacer Entonces hay muchas aristas, pero lo más importante es que sí, las mujeres están, digamos, revolucionando estas viejas estructuras de las iglesias. Y te quería preguntar solo la demografía. ¿Cuánta gente en México va a misa católica y cuánta gente va a otras misas, aunque no sea el domingo y sea en una sinagoga, en otros templos? ¿Existe esta contabilización? No como tal, pero sí ha habido encuestas que han hecho esto, ¿no? Y son muy contradictorias las encuestas. Para empezar, el catolicismo en México está cayendo. No es una caída como en otros países. Chile en 15 años cayó 50%. En México, digamos en los años 70, 80, era 90% y hoy estamos en 74%. Es una caída relativamente suave. Sí. Otros países de Centroamérica al 50%, en fin. Brasil está menos del 60% los católicos. Y han subido las iglesias protestantes. En América Latina, las iglesias protestantes han subido el equivalente al 30%. Es decir, ese 30%, que es una suma cero, se la han quitado a la Iglesia Católica. Ahora, ¿y los ateos? ¿Es una suma también cero? Ha crecido en México y en América Latina, han crecido a más del 10%. Entonces es muy significativo. Es lo que estamos llamando un proceso de secularización. Sí. Y respecto a la presencia de las personas en misa, hay un dato que es contradictorio, porque si bien la práctica, digamos, de los rituales religiosos, que es las misas, ha bajado mucho, la religiosidad popular se mantiene. Por ejemplo, Guadalupe, que ha sido multitudinario. Oye, la Santa Muerte. Bueno, ese es otro temazo. Hagamos un programa sobre esto. O sea, la religión del crimen organizado mexicano. Sí, es fabuloso esto. No, pero también velo del otro. Es la religión de los excluidos. Sí, claro. Porque no solamente es el crimen organizado. La Santa Muerte es la religiosidad
de los ambulantes, ¿no? Del trabajo informal, no solamente los carteristas, sino toda esa cultura que ha creado formas de poder interna, economía alternativa. Hagamos un programa sobre eso. Y también Bernardo ha creado sus propias deidades, que le perdona. Es una Virgen de Guadalupe más laxa, pero claro, con una gran agresividad estética, porque es una calavera que tiene. Y súper mexicana, porque esta cosa que tenemos con la muerte de los mexicanos es fuerte. Que es otro tema que podemos hacer. Sí. Necesitamos creer en algo. No basta estar en la naturaleza y entender la naturaleza. ¿Por qué necesitamos creer en algo? Hay un sentido de trascendencia que es natural, ¿no? Es decir, sabemos bien que hay una finitud, que hay una muerte y nos espera. Tarde o temprano, ahí está. Pero algo de nosotros nos remite a decir que hay una cierta trascendencia, que no solamente estamos aquí como una planta o como un animal silvestre, sino hay un destino manifiesto post-mortem. Una vida después de la vida. Un sentido de vida después de la vida, ¿no? Y las grandes religiones lo que ofrecieron muy al inicio, antes de que apareciera la ciencia, es una interpretación del mundo. ¿No? Interpretar el rayo, interpretar el agua, interpretar la naturaleza. Claro. No solamente eran creencias o deidades. Pero perviven. O sea, y que perviven. Así como pervive el poder dentro de todas estas grandes religiones, yo te puedo decir que este sentido, búsqueda, que en realidad la trascendencia es un sentido de vida, una búsqueda de sentido de vida, están ahí. Están presentes y están las pulsaciones más profundas de los ateos más recalcitrantes o de los religiosos, los piadosos, los místicos, los monjes. Está ahí. Bernardo, ¿tú crees? Hijo, yo entre más estudio lo religioso, menos creo en Dios. Yo crecí pensando en que éramos criaturas de Dios. Pero después, viendo las diferentes etapas, me convenzo que Dios es criatura nuestra. Resultaste nietzscheano, o sea, bueno, yo coincido contigo, o sea, Nietzsche dice que la religión es el platonismo, convertido en cristianismo, en judaísmo, en tal. Yo creo que el mal de nuestra época, considerando que son los últimos 5 milenios, es el platonismo, que hay una necesidad de romper la burbuja del platonismo y salir a la realidad, aunque el costo sea aceptar que somos como las plantas finitos. Ahora me resultaste sartreana tú. Estamos solos en el universo. Y como yo siento que estamos muy acompañados con las plantas, los peces, pero que no es como queremos que sea. Pero bueno, eso rebasa las intenciones de este programa. Bernardo, de nuevo, muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. Es una delicia aprender de ti. No, al contrario. Y amigos y amigas, gracias por su atención y los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.